Plaza Podcast. Historias que cuentan. La entrevista de Alicante Plaza. Benjamin Franklin dijo que no hay nada cierto salvo la muerte y los impuestos. Hoy tenemos en la entrevista de Alicante Plaza al responsable de que cuando uno abre el buzón encuentre una de esas verdades de las que nos hablaba el presidente estadounidense. Tenemos con nosotros a José Antonio Belso, director de Suma, Gestión Tributaria. ¿Qué tal, José Antonio? Hola, buenos días, Jorge. Muy bien. Agradecerte este ratito que me ofreces de asomarme a la sociedad y comentar y hablar tanto de impuestos como de economía en general. Y a tu disposición estoy para que pongas sobre el tapete todos aquellos temas que creas que puedan ser de interés para los ciudadanos. Un placer. Puede existir lo que he dicho al principio, ¿no? Al final todos tenemos un poco, a los impuestos los percibimos como algo, evidentemente al final todo lo que es confiscatorio, es visto como algo negativo, ¿no? Pero no dejan de ser útiles, ¿no? ¿Puede existir un modo de cobrar impuestos más amable? A ver, la posición sobre los impuestos y sobre la presión fiscal que se ejerce sobre los ciudadanos es algo que es un debate que es abierto y está sujeto a los fundamentos ideológicos que tiene cada uno. El mismo Nobel James Buchanan, que podíamos decir que es un liberal convencido, decía que hay dos cosas que están en la génesis de la prosperidad, que por un lado es bajar los impuestos y por otro lado el control del gasto, mientras que puedes encontrar otras líneas de pensamiento que son más proclives a utilizar la presión fiscal como un elemento redistributivo. Yo creo que sí hay fórmulas para hacer más digerible a la ciudadanía ese caballo de batalla que son los impuestos. Lo primero creo que que hace más digerible a la ciudadanía los impuestos es visibilizar la calidad de los servicios públicos que se prestan con ellos. Yo creo que eso es el elemento fundamental que hace que los ciudadanos sean más sensibles al pago de los impuestos y especialmente yo diría que en el caso de la administración local eso es muy fácil conseguirlo porque es una administración muy cercana y la ciudadanía está tremendamente sensibilizada con el pago de sus impuestos locales porque ve la repercusión en su día a día es prácticamente inmediata. Luego aparte existen una serie de herramientas que están a disposición de la administración o de los gestores, como es mi caso, como es el caso de Suma Gestión Tributaria, de tratar de facilitar al máximo el pago, por ejemplo, a través de fraccionamientos o a través de planes de pago personalizados o incluso con algunas fórmulas que hemos establecido para situaciones, que eviten la exclusión de determinados colectivos sociales que están en peligro debido a la situación de crisis y dificultades inducida por la inflación a la que estamos haciendo frente. ¿Son necesarios los impuestos? Lo pregunto porque ahora se están echando encima de Javier Milei, porque ha subido los impuestos, ha hecho lo contrario de lo que iba a decir. ¿A qué crees que se debe ese cambio de criterio? No en el caso de... Hay otros casos, ¿no? Pero ¿por qué son necesarios los impuestos, ¿no? Y primero si lo son, ¿no? Necesarios los impuestos son en la medida que existen una serie de servicios públicos que tienen que ser realizados, pues necesitas el encargado de la prestación de esos servicios públicos tiene que tener una financiación para llevarlos a cabo. Otra cosa es el debate abierto, o donde podríamos encontrar un debate abierto, es cuál debe ser ese tamaño de los servicios públicos o del sector público que directamente estaría relacionado con la cantidad de impuestos que tienen que sufragar los ciudadanos. Tú has puesto el caso de Javier Milei, que ha tenido que rectificar su intención inicial de bajar los impuestos. No es el único, ha habido varios que han tenido
paladines de la bajada inmediata de los impuestos a nivel europeo, pues en el caso de Italia ha tenido que hacer algunas modificaciones sobre sus propuestas iniciales, porque no es solamente la cantidad de servicios públicos que tú quieras ofrecer a los ciudadanos y la calidad de los mismos, sino también en la situación en la que te encuentras con las cuentas heredadas de los gobiernos anteriores. Lo que sí es cierto es que nosotros no podemos tener un sector público que esté financiado sistemáticamente a costa del endeudamiento público, sino que el endeudamiento debe ser razonable, pero debe tratar de financiarse el día a día de la prestación de esos servicios con los ingresos corrientes que tienen presupuestariamente. O sea, el endeudamiento eterno no es una fórmula de financiar los servicios públicos. Hablabas de los servicios públicos, ¿no? Es decir, oye, si a veces se corresponde lo que se paga con los servicios públicos que hay. Se pone muchas veces el ejemplo de países como Dinamarca, pues que la carga fiscal es mayor que en la de España, pero sí que es verdad que tienen unos servicios públicos pues que son mucho mejores que los que tenemos en nuestro país, ¿no? Precisamente, pues hace algunas semanas, Ruiz Jarobo escribía en The Objective un artículo titulado ¿Por qué pagamos impuestos?, ¿no? Y ponía el ejemplo de Radio Televisión Española y venía a decir pues, que el ente público tiene 6.000 empleados, mientras que los entes privados, A3 Media y Mediaset, tienen entre los 2.000 y 4.000, ¿no? Y hablaba pues, un poco de Radio Televisión Española como una especie de foco, de una especie de pozo en el cual pues, se va mucho dinero público, pues que quizás se podría invertir en otras cosas. Tenemos... Yo ahí lo que te diría es que volvemos al punto de partida sobre el que he puesto, digamos, el énfasis inicial. Es hasta qué... O sea, el debate radica en cuál es el tamaño que tiene que tener el sector público. Si el sector público es necesario para desarrollar su actividad, que tenga un canal de televisión o no lo tenga. Que es un poco lo que está poniendo encima de la mesa pues Jarabo, como tú comentabas, y cuál es el tamaño que tiene que tener esa televisión pública. Entonces, y luego la eficiencia en la asignación de los recursos. Yo creo que hay 3 patas que deben ser analizadas cada una de manera independiente. Si eso cabe dentro del servicio público. 2, cuál es el tamaño adecuado para la prestación del servicio. 3, si los recursos están asignados de manera eficiente. Son 3 puntos sobre los que hay que trabajar. Puede ser que el tamaño no corresponda al necesario, puede ser que simplemente ese servicio no sea conveniente que se preste por parte del sector público, o que los gestores públicos no están asignando los recursos todo lo eficiente que deberían. Pero bueno, ahí son los ciudadanos los que tienen que juzgar cada 4 años. Precisamente por lo que hablamos, tenemos los servicios públicos correspondientes o coherentes con los impuestos que se pagan, es decir, dada la carga fiscal que tiene España, ¿deberíamos de estar los ciudadanos más satisfechos de los servicios públicos que tenemos? Bueno, es una pregunta harto compleja, porque aquí sobre la calidad que perciben los ciudadanos de los servicios que reciben, pues obviamente es una percepción personal, y en la medida que se trata de una percepción personal, pues puede ser que 2 ciudadanos perciban 2 realidades completamente diferentes. Si nosotros estamos hablando del caso de Suma Gestión Tributaria, que es un servicio público, nosotros estamos realizando sistemáticamente encuestas de percepción de calidad, y en un servicio público tan delicado y, digamos, tan poco amable como es el pago de los impuestos, nosotros estamos recibiendo una percepción de satisfacción de los ciudadanos que están aproximadamente en 4,8 puntos sobre 5, que sería el máximo. Luego, el servicio que recibe el ciudadano cuando va a sufragar sus impuestos o va a solventar problemas relacionados con estos en nuestras oficinas tributarias, o lo hace a través de nuestras herramientas multicanal, es más que satisfactoria. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, sí es posible, en este caso, que los ciudadanos estén contentos con
la prestación de servicio público. Más allá de eso, pues ya dependerá de la percepción que tenga cada uno, es complicado. Hablábamos de Milei, tú mismo has dicho pues que Milei no ha sido el único que ha tenido que comerse pues sus promesas. En concreto, Rajoy en 2011, pues famosa es la portada del Mundo, ¿no? Que decía bajaré impuestos, ¿no? Y luego lo que hizo fue precisamente todo lo contrario, ¿no? Y sometió pues al país a una de las mayores cargas fiscales de la historia, ¿no? Recordemos que llegó a poner un impuesto al sol, por ejemplo. ¿Se ven las cosas distintas desde fuera de la administración? Es decir, cuando uno siempre se dice que hacer oposición es más sencillo, ¿no? Pero ¿crees que los políticos deberían de ser un poquito más prudentes a la hora de decir, oye, voy a bajar impuestos, ¿no? Como le ha pasado a Milei, ¿no? ¿Se ven distintas las cosas desde fuera? Vamos, yo creo que cuando uno está fuera de la administración depende en qué círculo fuera de la administración se encuentre. Una cosa es que forme parte de la oposición, que en ese caso no está dentro de la administración como gestor, sino que está, digamos, en la batalla política y luego está cuestionando por sistema o en gran parte de manera sistemática la acción de gobierno, mientras que uno pueda ser un analista más o menos objetivo con unas ideas propias sobre cómo deben ser las cosas. En el caso de la oposición, bueno, pues siempre hay una dosis de intereses que hace que uno pues siempre critique la actuación, pues en este caso la corrección, por esa dosis de realpolitik que en aquel momento pudiera tener el señor Rajoy o haya podido tener ahora el señor Milei. Pues la oposición está en plenas, yo creo que está totalmente legitimada para criticar una contradicción. También es cierto que hay que observarlo en el conjunto de una legislatura. O sea, uno puede subir los impuestos al principio de la legislatura para acabar la legislatura bajándolos y cumpliendo la promesa establecida. Como un observador objetivo, otra cosa es la percepción es totalmente distinta. O sea, yo creo que cuando uno aterriza en una administración, desde la oposición debe entrar por lo menos con los deberes medio hechos. No digo totalmente hechos, y medio hechos. Y saber lo que es factible o lo que no es factible a corto, medio y largo plazo en el conjunto de la legislatura. Entonces, rectificar diametralmente una promesa electoral pues tiene un coste y a lo mejor pues un observador externo puede pensar que no ha habido una reflexión en profundidad o un diagnóstico profundo de lo que es la realidad económica a la que se va a enfrentar en el caso de que gane las elecciones. ¿Se pagan muchos impuestos en España? Yo vuelvo a lo mismo, eso depende, todo es del color del cristal que lo mires. Si me pides mi opinión como analista o como experto o incluso simplemente como ciudadano, te diría que creo que la presión fiscal en España es bastante elevada. Es bastante elevada en función de lo que estamos recibiendo en forma de servicios públicos. Creo que hay que tratar de contener en la medida posible el crecimiento de la presión fiscal. De hecho, yo creo que el gobierno central ha recibido unos ingresos extraordinarios fruto del proceso inflacionario en el que hemos estado inmersos durante los últimos años y aún así ha habido un crecimiento de la deuda sostenido. Luego estamos incurriendo en un volumen de gasto público bastante elevado y la presión fiscal creo que no está siendo suficiente para dar respuesta al volumen de gasto en el que nos estamos moviendo. Y lógicamente seguir aumentándolo creo que sería bastante nocivo. Yo creo que debemos avanzar hacia una presión fiscal más moderada que estimule más el crecimiento económico y percibir ingresos por la propia actividad económica más que por ejercer más presión fiscal. ¿Qué beneficios, como director de Suma, ¿no? ¿Qué beneficios tiene la gestión externa de los impuestos en las administraciones? Para una administración local, yo creo que habría que diferenciar entre lo que es un municipio pequeño, ¿vale? Un municipio pequeño, un municipio de menos de 5.000 habitantes, tiene unas posibilidades de contratación
de personal técnico especializado bastante limitada. Entonces, la externalización del servicio de recaudación a través de la delegación en la Diputación Provincial y por ende en suma, pues le supone una recaudación eficiente y una gestión eficiente de sus recursos. Es una fórmula que indudablemente para ellos es tremendamente beneficiosa. Un municipio de mayor tamaño, 50, 60.000 habitantes, 200.000, puede afrontar por sí solo tener un departamento o un área que se dedica a la recaudación y a la gestión tributaria. Cierto es que la experiencia nos dicta que en la medida que existen mayores economías de escala, mayores sinergias, porque se generan pools de conocimiento altamente especializado, pues eso hace que la gestión tributaria sea mucho más eficiente e incluso en ayuntamientos de gran tamaño, pues la colaboración con un ente externo, con un organismo externo como es Suma, pues sea tremendamente beneficioso. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Elche, que tiene un modelo bastante integrado con nosotros, aunque ellos ya son responsables de la gestión, pero nosotros tenemos una carga importante en lo tocante a la recaudación y atención al ciudadano, de la cual se descarga el ayuntamiento, y luego compartimos conocimientos y eso genera sinergias y eficiencias. Luego yo creo que es plenamente satisfactorio para las dos partes y es una fuente de generación de eficiencia y de mejora continua. En el Ayuntamiento de Alicante pasa una cosa curiosa, ¿no? En el tema de la gestión tributaria, pues que los del periodo voluntario, ¿no? En la gestión, tú lo sabrás mejor, ¿no? En la gestión de los impuestos hay dos periodos, ¿no? Está el periodo voluntario y el periodo ejecutivo, ¿no? Que es el obligatorio. En el Ayuntamiento de Alicante los impuestos de gestión voluntaria no los gestiona Suma, en cambio los de gestión ejecutiva, es decir, los del periodo obligatorio, sí que los gestionáis vosotros. Eso es una cosa que, por ejemplo, en otros ayuntamientos no ocurre. ¿A qué se debe esta dualidad de la gestión del Ayuntamiento de Alicante? Bueno, lo primero que hay que decir es que la gestión, los ayuntamientos son soberanos en lo tocante a la organización de la gestión y recaudación tributaria. O sea, entonces pueden optar por las vías que ellos deseen. Pueden optar bien por hacerlo de manera independiente, bien por delegar en otras administraciones, o bien incluso dar entrada al sector privado. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Murcia, donde es incluso una empresa privada, no solo es la proveedora de software, sino también es la prestadora del servicio, la que atiende a los contribuyentes. En el caso específico de la ciudad de Alicante, que en concreto en la situación actual el periodo de pago voluntario lo asume el ayuntamiento, tanto la gestión como la recaudación, tiene delegada en Suma la recaudación por la vía ejecutiva, que es, digamos, la parte más ardua de lo que es el proceso recaudatorio, y entonces nosotros nos ocupamos de esa esfera. Eso hace que sea necesaria una sobredosis de coordinación entre el ayuntamiento y Suma para que los ciudadanos sufran lo menos posible las disfunciones que se puedan generar, que creo que son, pues a fecha de hoy, las mínimas posibles. Y bueno, el Ayuntamiento de Alicante tiene su propia decisión soberana de seguir manteniendo los padrones en voluntaria y lanzar la recaudación en voluntaria, a pesar de que durante determinados periodos de tiempo nosotros también llevamos la gestión voluntaria en un modelo de gestión integral, que es diferente al que pues recientemente estuvimos debatiendo, que es un modelo más de carácter mixto, similar al que tiene la ciudad de Elche, y donde todavía, bueno, pues yo tengo esperanzas de que podamos abrir de nuevo el juego y poder volver a sentarnos a dialogar y buscar un acuerdo que estaba bastante cercano, que sea beneficioso para las dos partes. Precisamente hablando de esto, ¿no? de los plazos, ¿no? impositivos, ¿qué opinas del caso del kiosco del Pereto, ¿no? Es un caso pues, que
sí, al final se termina cerrando, daría mucha pena porque es icónico en el kiosco que hay en la Explanada. Y bueno, se va a cerrar aparte de por deudas tributarias, deudas también con el ayuntamiento a nivel de, pues de permisos y demás, ¿no? ¿Qué opinas en lo que corresponde, bueno, o si quieres del caso, por la importancia que tiene o por el shock que sería para la ciudad? ¿Qué opinas del caso? Yo creo que una cosa, aunque desconozco la casuística en profundidad y voy a, pues digamos, a tirarme a la piscina con un conocimiento, digamos, muy liviano y muy ligero de lo que es, de cuál es el problema. Si responde a una serie de deudas tributarias, pues hay determinadas actuaciones dentro del marco de la administración a las que los ayuntamientos no pueden ceder en caso de que un concesionario tenga unas deudas pendientes. Si no se pone al día de esas deudas, pues lógicamente el ayuntamiento no puede seguir o avanzar en determinados procedimientos. No sé, por ejemplo, no se puede calificar un edificio con un bien cultural si la entidad que gestiona el edificio, que está en el edificio y está solicitando que sea un bien cultural, tiene un endeudamiento con el ayuntamiento. Previamente tendrá que solventar las deudas para luego seguir adelante. En este caso, si se trata de una renovación administrativa y hay un endeudamiento previo, pues parece lógico que tenga que ponerse al día para poder renovar su licencia. Pero vamos, desconozco el tema en profundidad y estoy hablando, digamos, casi sin saber. Bueno, seguro que sabes. Antes de que Carlos Mazón formase gobierno, digamos, pues que salió tu nombre, ¿no? en la prensa. Te quería preguntar cómo viviste pues ese como posible consejero, ¿no? Consejero de Hacienda o de Economía. Te quería preguntar cómo viviste pues esos momentos de señalamiento, ¿no? Es decir, al final el estar pues en el candelero pues día sí, día no, pues tiene que ser complicado de gestionar, ¿no? Bueno, lo primero, siempre es un honor que se considere tu nombre para un puesto de una responsabilidad semejante. Lo primero es te sientes tremendamente halagado. Máxime para una persona como yo, que soy un recién aterrizado, digamos, a la arena política o a la arena técnico-política o al mundo de la gestión pública. Y bueno, para mí resultó tremendamente satisfactorio. En este caso, bueno, pues el presidente Mazón optó por la actual consellera, Ruth Merino. Creo que fue una decisión que la meditaría en profundidad y observaría que el perfil es el que encajaba en las necesidades del momento. Y yo estoy tremendamente satisfecho en Diputación de Alicante y al frente de un organismo como Suma Gestión Tributaria y en el que estoy volcando todos mis esfuerzos y en el que, bueno, espero aportar un granito de arena más para que siga siendo un referente en gestión tributaria local a nivel nacional. Al principio he dicho, ¿no? Pues que, bueno, la frase de Benjamin Franklin, ¿no? En el que decía pues que no hay nada cierto salvo la muerte o los impuestos, ¿no? Cuando uno, pues ya sea, pues además que está más o menos reciente, ¿no? En el último sueño que tiene Scrooge en Cuento de Navidad, cuando se le aparece la muerte, ¿no? En sueños, al final uno tiene cierto reparo, ¿no? Cuando se da con ella. Para quitar un poco de hierro, ¿no? Cuando te nombraron director de Suma, la gente cuando se enteró, digamos que tenía un poco más de respeto, ¿no? Es decir, oye, que este es el que pone los impuestos, ¿no? O sea, bueno, es el que gestiona los impuestos, ¿no? ¿Notaste un poco más de respeto o no? Bueno, vamos a ver, yo creo que el puesto de director de Suma es un puesto en el que te mantienes más o menos en la sombra, porque
eres un gestor técnico de, digamos, de la recaudación de prácticamente la totalidad de los impuestos de la provincia de Alicante. Realmente suma contra lo que piensa la mayoría de la ciudadanía, aunque es parte de lo que subyace tras su función. No es la que ponen los impuestos lo ponen los ayuntamientos. Nosotros simplemente lo que hacemos es recaudarlos. En cuanto a lo que comentabas de que si se nota un mayor respeto, no, simplemente lo que notas es, bueno, pues que estás al frente de un organismo que creo que es un elemento vertebrador de la provincia de Alicante, porque está prácticamente presente en toda ella, que está o se mantiene bastante alejado de lo que es la arena política, y que, en mi opinión, cuanto más centrado esté en cuestiones puramente técnicas relacionadas con la tributación, o si me lo puedo permitir en cuestiones relacionadas con la realidad económica, dada la importancia que tienen los impuestos para la dinámica económica del territorio, pues yo creo que esa es la posición que debe ocupar un director de Suma. Pues muchas gracias, José Antonio. Yo te tengo que decir que antes de hacer la entrevista he llamado a mi asesor y le he dicho, oye, que esté todo en regla, no vaya a ser que exponiéndome tanto haya alguna irregularidad, ¿no? Pero estoy seguro que todo lo tienes en regla. Sí, eso seguro. Pues lo dicho, ha sido un placer y nada, esta es tu casa, vente cuando quieras, ¿eh? Muchísimas gracias por el rato que me dedicas tú y los oyentes. Sabes que es un placer charlar contigo. Igualmente. Siempre, y bueno, pues a tu disposición me tienes para cuando quieras. Igualmente, aquí estamos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Y gracias a ustedes por escucharnos, y recuerden tener todo en regla, que si no, José Antonio se entera. Un abrazo muy fuerte. Plaza Podcast. Historias que cuentan.